¿Harto de intentar encajar en estándares irreales de belleza y comportamiento? ¿Cansado de criticarte a ti mismo por no ser perfecto? En este video descubrirás el poder transformador que tiene aceptarte tal y como eres. Aprenderás herramientas prácticas para aumentar tu autoestima, seguridad y amor propio. Te sorprenderá cómo empezar a abrazar tu autenticidad puede cambiar tu vida para bien. Si alguna vez te has sentido mal por no alcanzar expectativas imposibles, este video es para ti. Estás a punto de descubrir la llave maestra para una vida plena y feliz, la autoaceptación incondicional. Bienvenidos a Optimente. Este es el lugar donde encontrarás contenido inspirador y motivacional para potenciar tu mente y alcanzar tu máximo potencial. Suscríbete para un viaje lleno de crecimiento personal y desarrollo. Comencemos. Aceptándonos tal como somos. Romper con los moldes impuestos y abrazar tu autenticidad es el paso esencial hacia la libertad y la felicidad. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con imágenes y mensajes que nos hacen perseguir un ideal de perfección imposible. Nos comparamos sin parar. Los estándares que dicta la cultura son tan estrictos que el 80% de las mujeres y el 40% de los hombres tienen una imagen distorsionada de sus cuerpos. ¿Te has sentido identificado? Los medios y la publicidad refuerzan estándares irreales de cómo deberíamos vernos, actuar o ser para encajar en los moldes que dicta la cultura. Y esto crea una enorme presión. Pero la verdad es que la perfección no existe. Todos somos seres humanos únicos, con características físicas distintas, diferentes personalidades, talentos, defectos y virtudes que nos hacen quienes somos. Y no hay nada malo en eso. Debemos celebrar nuestras singularidades y dejar de intentar encajar en patrones preestablecidos que no se ajustan a nuestra autenticidad. Aceptarnos tal como somos, con nuestras luces y sombras, es un acto profundamente liberador. Nos permite soltar el lastre de expectativas irreales, que no hacen más que generarnos frustración e infelicidad. Abrazar nuestra autenticidad se convierte en el primer paso esencial para construir una autoestima sana, fortalecer nuestro amor propio y transitar el camino hacia una vida verdaderamente plena, genuina y feliz. Una vida donde podamos ser nosotros mismos. Citando a Oscar Wilde, sé tú mismo, todos los demás están ocupados. La autenticidad es la llave para conectar con los demás y construir relaciones genuinas. La autoaceptación incondicional tiene el poder de transformar tu bienestar y calidad de vida. La baja autoestima está íntimamente vinculada a problemas de salud mental que afectan el bienestar como la depresión y la ansiedad. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Y los trastornos de ansiedad afectan a más de 280 millones. Muchas investigaciones han demostrado que la baja autoestima y la falta de amor propio están fuertemente asociadas a estas condiciones. Al no aceptarnos ni valorarnos, nos hacemos más vulnerables. Pero el autoamor también puede ser nuestro mayor aliado para sanar. Aprender a cultivar pensamientos más amables sobre nosotros mismos y a tratarnos con compasión nos brinda fuerza interna para afrontar desafíos. Nos vuelve más resilientes ante la adversidad. Nos permite disfrutar más plenamente de la vida, en lugar de estar constantemente insatisfechos con nosotros mismos. Por eso, desarrollar el amor propio es una poderosa herramienta preventiva contra la depresión y la ansiedad. Debemos recordarnos cada día que somos seres valiosos y merecedores de felicidad, tal como somos. Somos más que nuestra apariencia física. Es cierto que la sociedad juzga mucho nuestra apariencia y genera presiones sobre cómo debemos vernos. Pero reducir nuestra autoestima solo a la valoración de nuestro cuerpo físico es limitante y superficial. Somos mucho más que un simple envoltorio exterior. Dentro de cada uno hay una complejidad y profundidad extraordinarias. Tenemos sueños que anhelamos alcanzar, pasiones que nos inspiran, talentos que nos hacen únicos. Poseemos una dimensión espiritual y una voz interior que nos guía.
Experimentamos emociones profundas como el amor, la alegría, la tristeza. Nuestra mente es capaz de reflexionar, analizar y generar ideas innovadoras. Contamos con la empatía para conectar con otros seres humanos. Todo esto conforma nuestra humanidad y es lo que realmente debería definir nuestra autoestima. No el simple reflejo exterior que devuelve el espejo. Debemos valorar la totalidad de nuestro ser y expresar nuestra singularidad interior. Somos almas en evolución con la capacidad de transformarnos y transformar el mundo que nos rodea. Cuando conectamos con esta dimensión trascendental, podemos superar las barreras de la superficialidad y encontrar nuestra verdadera esencia. Esa es la clave para construir una autoestima real y genuina. Más allá de tu apariencia física, ¿qué cualidades internas tuyas crees que deberías valorar y celebrar más? Por ejemplo, tu capacidad de amar profundamente y conectar con otros a nivel emocional. Tus valores éticos y deseo de contribuir positivamente al mundo. Tu fortaleza y resiliencia para superar momentos difíciles. Te invito a que hagas un ejercicio de autorreflexión y escribas en un papel aquellos dones internos que posees más allá de lo físico. Enfócate en tus cualidades espirituales y emocionales únicas, como tu creatividad, tu sentido del humor o tu intuición. Valóralas y siéntete orgulloso de ellas. Y recuerda siempre que eres mucho más que un cuerpo, eres un alma con sueños, pasiones y la capacidad de transformarte a ti mismo y al mundo. Inspirémonos en personas que han abrazado su singularidad y hoy brillan con luz propia. Un ejemplo extraordinario es Nick Vujicic, un reconocido motivador y conferencista internacional. Nick nació sin brazos ni piernas, debido a una rara condición, pero esto no le impidió salir adelante y convertirse en una fuente de inspiración para millones. En su juventud, Nick atravesó grandes desafíos y llegó a hundirse en una profunda depresión, sintiéndose limitado por su condición física. Pero a los 17 años, tuvo un punto de quiebre que cambió su vida. Decidió celebrar sus diferencias, enfocarse en lo que podía lograr y amarse tal como era. Contra todo pronóstico, Nick aprendió a vivir de manera independiente, encontró el amor, se casó y formó una familia. Publicó libros sobre su historia que se volvieron éxitos internacionales. Da conferencias alrededor del mundo sobre motivación y fe, llegando a audiencias masivas. Nick es el vivo ejemplo de que la autoaceptación puede vencer enormes adversidades. Su historia motivadora demuestra el poder de abrazar aquello que nos hace únicos y brillar desde nuestra autenticidad. Una lección inspiradora para todos. Otro ejemplo inspirador es Frida Kahlo, la icónica artista mexicana, reconocida mundialmente por sus autorretratos. Frida vivió con muchas discapacidades físicas debido a un accidente en su juventud, que la dejó postrada en cama por largos periodos. A través de la pintura, Frida pudo canalizar sus vivencias de dolor, pero también de alegría y resiliencia. Sus autorretratos muestran a una Frida que se acepta orgullosamente tal como es, con sus particularidades físicas y su identidad. Ella pintaba su realidad de frente, sin esconder sus cicatrices o elementos ortopédicos, asumiéndolos como parte de sí misma. Sus cuadros eran un acto de autoaceptación y celebración de su singularidad. La obra de Frida reivindica la importancia de abrazar nuestras diferencias. Su arte es un símbolo del empoderamiento, que surge cuando uno deja de esconderse y se presenta al mundo de manera auténtica y valiente. Una lección esencial de que podemos brillar inclusive en medio de las tormentas de la vida. Otra inspiradora historia de autoaceptación es la de Winnie Harlow, una famosa modelo canadiense. Winnie posee vitíligo, una condición dermatológica que causa la pérdida de pigmentación en la piel. Durante su adolescencia, Winnie fue víctima de acoso escolar y discriminación debido a las manchas blancas en su piel por el vitíligo. Pero en lugar de esconderse, Winnie comenzó a abrazar su diferencia y lucir sus manchas con orgullo. Contra todo pronóstico, Winnie logró iniciar una exitosa carrera como modelo, desfilando para importantes casas de moda. Se convirtió en una inspiración para millones de personas alrededor del mundo, demostrando que la verdadera belleza radica en aceptarse y amarse tal como se es.
Ella demostró que cuando uno deja de ver sus particularidades como defectos, y en cambio las abraza como distintivos de nuestra autenticidad, eso abre las puertas al éxito y la realización personal. Su historia es un símbolo de autoaceptación, que invita a celebrar la singularidad. Aceptarnos tal como somos, requiere de prácticas diarias que fortalezcan nuestra relación con nosotros mismos. Aquí te presento algunos tips poderosos para incorporar en tu vida. 1. Practica la gratitud hacia tu cuerpo. Tómate al menos 5 minutos al día para pararte frente al espejo, preferiblemente por la mañana, y contemplar tu cuerpo con agradecimiento y aprecio. Comienza cerrando los ojos y tomando 3 respiraciones profundas para entrar en un estado de calma y presencia plena. Luego, abre los ojos y mírate directamente, enfocándote en las distintas partes de tu cuerpo. Cuéntale en voz alta o mentalmente qué es lo que aprecias de cada parte. Agradécele a tus piernas por permitirte caminar, correr y alcanzar tus destinos. A tus brazos por permitirte trabajar, abrazar y acariciar. A tus ojos por dejarte ver la belleza alrededor. Valora capacidades como respirar, oír, hablar. Agradece a tus órganos internos por funcionar armoniosamente para mantenerte vivo. Refuerza la idea de que eres más que una imagen exterior, enfocándote en lo que tu cuerpo te permite sentir, expresar y experimentar en el mundo. Finaliza adoptando una postura erguida y llena de gratitud por el milagro de vida que representa tu cuerpo. Comienza cada día agradeciéndolo. 2. Perdónate por los errores del pasado. Todos cometemos errores, y tenemos acciones que nos generan culpa, vergüenza o arrepentimiento. Cargar con ese peso del pasado solo nos impide avanzar. Haz un ejercicio de autorreflexión y escribe en un papel aquellas situaciones o decisiones que lamente haber realizado. Saca todo ese peso de tu mente. Luego, visualízate a ti mismo en esos momentos. Desde una perspectiva compasiva, dile a tu yo del pasado: te perdono completamente. Eras más joven y no tenías las herramientas que posees ahora. Imagina que le das un abrazo a la versión más joven de ti. Dile que lo importante es aprender de esa experiencia y soltarla. Hay un futuro brillante por delante. Rompe o quémalo. Esto representa dejar ir esas experiencias y empezar de nuevo con mayor sabiduría. Date la oportunidad de reinventarte cada día, sin cargar la mochila del ayer. Todos evolucionamos, y tú no eres la excepción. 3. Repite afirmaciones positivas frente al espejo. Destina 5 minutos diarios frente al espejo para este poderoso ejercicio, que va reprogramando tu subconsciente. Mira fijamente tus ojos, y repite en voz firme afirmaciones que te conecten con tu fortaleza interior, como: soy fuerte, valioso y merecedor de amor. Yo creo profundamente en mí y en mi capacidad para brillar. Soy auténtico y esa es mi mayor fortaleza. Libero todos mis miedos y dudas. No solo repitas las frases, siéntelas con todo tu ser. Deja que se graben en tu mente. Puedes complementar tocando tu corazón o adoptando posturas que denoten seguridad. Termina agradeciendo por reconocer tu grandeza interior. De esta manera has activado una programación de autoestima. Con constancia, esta simple rutina cambiará la narrativa interna hacia un amor propio incondicional. Recuerda suscribirte para recibir nuestro próximo video exclusivo, profundizando en el poder de las afirmaciones positivas. Potenciarás al máximo los resultados de este hábito. 4. Sal a la naturaleza. Trata de destinar tiempo durante la semana para visitar parques, playas, bosques, jardines, plazas o cualquier entorno natural que tengas cerca. Camina descalzo sobre la arena o el césped, para conectar con la energía de la tierra. Escucha el sonido de las olas o pájaros, y respira profundamente el aire puro. Visualiza cómo la naturaleza te envuelve en su calma y serenidad. Siente esa paz interior fluir en cada célula de tu cuerpo. Siéntate tranquilamente bajo la sombra de un árbol. Cierra los ojos y déjate envolver por la quietud del momento. Da gracias por el privilegio de poder disfrutar de la belleza natural que nos rodea.
y por estar vivo para apreciarla. Regresa a tu día con la mente despejada, renovado. Atesora los recuerdos de esa conexión especial. Practica la meditación, yoga o ejercicio al aire libre para potenciar los beneficios. Recarga energías en la naturaleza. Te ayudará a equilibrar cuerpo, mente y espíritu. 5. Medita diariamente. Establece un hábito de meditar 5 a 10 minutos al día. Incrementa el tiempo progresivamente. Busca un lugar tranquilo y siéntate en una posición cómoda pero erguida. Cierra los ojos suavemente. Respira profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y luego va soltándose. Enfoca tu atención en la sensación de la respiración entrando y saliendo. Si tu mente divaga, vuelve amablemente a comenzar. Con cada exhalación, repite mentalmente afirmaciones compasivas sobre ti mismo como, estoy en paz, soy feliz. Visualiza cómo con cada respiración, vas llenándote de calma, confianza y amor incondicional hacia ti mismo. Termina agradeciendo por este momento de conexión contigo, y por la paz que ahora te acompaña. La meditación regular reducirá el estrés, la ansiedad y mejorará tu enfoque en el presente. Disfruta sus beneficios. Practicarla con constancia transformará tu mundo interior y exterior. Date esta pausa restauradora. En conclusión, recordemos que la autoaceptación no es solo un viaje, sino un hermoso y transformador proceso, que nos lleva a abrazar nuestra esencia, valorar nuestras fortalezas y aceptar nuestras imperfecciones. Al aceptarnos tal como somos, nos liberamos de las cadenas de la autocrítica y los estándares irreales, permitiéndonos brillar con autenticidad y plenitud. Y así, cada paso que damos hacia el amor propio y la autocompasión, nos empodera para enfrentar los desafíos de la vida con una confianza renovada. Nos permite construir relaciones auténticas, basadas en el respeto y el entendimiento mutuo. Hoy te invito a elegir el amor propio, a reconocer tu propio valor y a cultivar una mentalidad positiva que te impulse hacia el crecimiento personal y el bienestar emocional. Porque con cada paso que damos hacia la autoaceptación, no solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también inspira a quienes nos rodean a hacer lo mismo. Juntos, podemos crear una comunidad inclusiva, llena de respeto y aprecio por la diversidad humana. Gracias por ser parte de Optimente, una comunidad que valora y celebra la singularidad de cada individuo. Queremos saber tu opinión y experiencia sobre la autoaceptación. Y dime, ¿qué aprendiste hoy sobre la importancia de aceptarte tal como eres? ¿Cómo fomentas la autoaceptación en tu vida diaria? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu experiencia puede ser una fuente de inspiración para otros que estén buscando fortalecer su amor propio y construir una mentalidad positiva. Gracias por ser parte de Optimente, nuestro canal dedicado a potenciar tu vida. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales para obtener más consejos y recursos inspiradores. Recuerda, estamos aquí para apoyarte en tu camino hacia el crecimiento personal y la transformación. Hasta el próximo video, y recuerda vivir tu vida al máximo con Optimente.